Elaboró el informe, el cual es expuesto en este momento en voz de la legisladora Victoria de Sintonio. Señores legisladores y señoras legisladoras, quiero decirles que hoy empezamos a tratar este proyecto de ley en segundo debate con 4 alcaldes y alcaldesas menos, que han esperado o que esperaron que los recursos lleguen, pero que la inseguridad nos arrebató desde los territorios. Y estoy hablando del alcalde de Manta, del alcalde de Portobelo, del alcalde de Ponce Enríquez y sobre todo de nuestra alcaldesa más joven que la patria eligió y que nos arrebataron. Quiero decirles, compañeros de los gobiernos autónomos descentralizados, un saludo fraterno especialmente a estos 23 gobiernos provinciales, 221 gobiernos cantonales y a los 1.140 gobiernos parroquiales de este país, quienes han tenido que venir a visitar la capital para buscar los recursos que por ley le corresponden dentro de la normativa del país. Y es justamente que la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, conociendo la terrible situación de los gobiernos autónomos descentralizados de este país, el 4 de diciembre del 2023, en su segunda sesión de comisión, exhortó al presidente para el pago de los valores pendientes a estos gobiernos autónomos descentralizados. Y así llamamos al señor ministro de Finanzas para que el 18 de diciembre se nos diga que ese día en la comisión se iban a empezar a transferir los recursos a estos gobiernos autónomos descentralizados pendientes y heredados. Eso lo teníamos claro, pero lo que no se nos dijo fue cuáles eran los procedimientos de prelación para entregar estos fondos, cuáles iban a ser los espacios o los movimientos para la entrega real de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Y es que, señores asambleístas, este gobierno les debe a las prefecturas más de 571 millones de dólares y a los municipios les debe más de 520 millones de dólares y a los gobiernos parroquiales les debe un total de aproximadamente 19 millones de dólares. ¿Cómo funcionan? Decía el alcalde de Quevedo en su intervención en la Comisión General, cuando ellos son la primera cara, la cara visible a la ciudadanía para entregarles los recursos a la gente. Es la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Y por qué hago esta introducción, señores legisladores? Pues en estos últimos años se ha vuelto una mala costumbre que este país o que el gobierno central le eche mano a los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, ocasionando las graves crisis económicas e institucionales dentro de los territorios. Al igual que la mala práctica política de solo transferir las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados por algún favor político territorial. Y eso se tiene que acabar el día de hoy. Señor presidente, señora presidenta, por favor, le pido que me ayude con unas diapositivas que hemos entregado a la Secretaría General. Autorizado. Muchas gracias, señora presidenta. Señores legisladores, esta realidad de echarle mano a los dineros y a los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados se hizo tan común que el presidente de esta asamblea, quien hoy preside esta asamblea, el señor asambleísta Henry Kronfeld, junto con el asambleísta Johnny Terán, tuvieron que presentar un proyecto denominado Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de los recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Y en el tratamiento, por favor, avance, señor secretario, en el tratamiento de esta ley, la siguiente, por favor, de esta ley se recibieron a Congope, AME, Conagopare, Ministerio de Finanzas, el Consejo Nacional de Competencias, la Junta Política y Regulación Financiera, la Junta Política y Regulación
Monetaria y al Banco Central, y a los equipos técnicos y a los equipos de los despachos de los diferentes legisladores de esta comisión. De tal suerte que este proyecto espera constituirse en un instrumento legal que ayude a los gobiernos autónomos descentralizados del país para que ya no paralicen sus obras y entreguen los servicios que le faltan a la gente. Este no es el país, o este es el país al que hemos llegado, señores legisladores. Este no es el país que teníamos y este no es el país que nos merecemos. Este proyecto, cuyas disposiciones reformarán no solamente el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sino al Código Monetario y Financiero, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Por favor, siguiente, señor secretario. Las reformas al COTAC establecen las siguientes. El Banco Central creará sus cuentas especiales a los gobiernos autónomos descentralizados para transferencias automáticas de asignaciones desde la cuenta única del Tesoro Nacional, y las transferencias se realizarán dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes. El ente rector de finanzas públicas remitirá el detalle a la asignación que corresponda a cada gobierno autónomo descentralizado, junto a los aumentos o las disminuciones correspondientes a los 5 últimos días de cada mes. Esta ley va a disponer sanciones para el ente rector de finanzas públicas y para el gerente del Banco Central por incumplimiento de estas disposiciones. Las transferencias de asignaciones a los GATS crecerán conforme a la tasa de crecimiento anual de los ingresos permanentes y de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. Siguiente, por favor. Las reformas al Código Monetario Interfinanciero ubican como funciones del Banco Central y se incorpora que este es el ente responsable para realizar las transferencias automáticas mensuales a las subcuentas especializadas de los GATS, y las reformas al COPLAFIT. Y aquí quiero hacer una pausa. Quiero hacer una pausa porque en año de presupuesto prorrogado por la posesión presidencial se regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior y no como se establece actualmente, que es al 1 de enero del año anterior. Y hago esta pausa, señores legisladores, porque las transferencias de las asignaciones deben ser directas y automáticas desde la cuenta del Tesoro, y esto es un mandato no solo constitucional, sino que además se establece en el artículo 200 del COTAC. Las liquidaciones deben ser anuales porque la única disposición que tiene el régimen financiero no descentralizado ni de las competencias de los CAT está en el 118 del COPLAFIT y terminan siendo cuatrimestrales de manera discrecional, y esto hay que terminarlo con esta reforma a la normativa. Por favor, la siguiente diapositiva, señor secretario. Las reformas a la Ley Orgánica del Régimen Tributario Internos se establecen que las entidades del sector público actúen como ente de retención del IVA. Esto ya se encuentra establecido en una resolución del 31 de julio del 2021. Pero lo que hemos venido viendo o mirando desde hace algunos años en estos 3 últimos periodos presidenciales es que a la falta de política pública y a la falta de gobiernos responsables tenemos que ubicar candados en las leyes para que la normativa se cumpla. Así que esta resolución tiene que quedar en esta reformatoria para que quede como candado de ley y no solamente como una resolución de una institución del Ejecutivo. En todos los casos de que el agente de retención sea una entidad pública, retendrá el 100% del IVA, los valores retenidos permanecerán en sus cuentas correspondientes y no se depositarán en la cuenta del Servicio de Rentas Internas. Siguiente. Y ubiquemos aquí las disposiciones generales.
En la primera, el Ministerio de Economía y Finanzas entregará mensualmente toda la información desagregada de las transferencias realizadas a los gobiernos autónomos descentralizados con fecha, el periodo, el concepto y el valor. En cada acuerdo cuatrimestral entregará la información desagregada de componentes que intervienen en el cálculo de la asignación del modelo de equidad territorial y la información consolidada mensual y la información anual se enviará a las entidades asociativas de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Por favor, avancemos a las siguientes diapositivas, que son las transitorias, las disposiciones transitorias. En la primera se establece que las asignaciones pendientes se realizarán en efectivo hasta 90 días desde la publicación de esta ley y habrá sanciones de no cumplimiento. En la segunda transitoria se establece que hasta 30 días posteriores a la publicación de la ley, el SRI dictará o reformará las disposiciones o resoluciones de la normativa secundaria. En la tercera disposición transitoria sobre las asignaciones pendientes a los pagos a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se harán efectivos, y aquí hay un tema que hay que actualizar porque esta ley fue aprobada en el 2022 dentro de la mesa de la Comisión de GATS, es que el Ministerio de Finanzas tendrá como plazo para el ejercicio fiscal el 2023, el cual debe actualizarse al año fiscal 2024 para que el Ministerio, o se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas valide esta información de las asignaciones pendientes a las entidades asociativas AME, CONGOPE y CONAGOPARE. Compañeros legisladores, muchas gracias por las diapositivas, señor secretario. Compañeros legisladores, compañeras legisladoras, es preciso recalcar que el 13 de octubre del año 2022, la comisión no solo que analizó, sino que debatió y aprobó el informe a segundo debate, y en esa misma fecha esa comisión remitió a la presidencia de la Asamblea para que sea debatida en el Pleno. Hoy estamos 7 de mayo. La actual presidencia de la Asamblea, después de casi 6 meses en funciones, y tengo que decírselo, señor presidente, ha ubicado este proyecto de ley. Y yo quiero hacer un llamado a los y a las legisladoras de este Parlamento. Hoy tenemos que hacer un llamado al sentido de la urgencia. Hoy tenemos aquí a los alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas, presidentes y presidentas de gobiernos parroquiales del país, autoridades que fueron electas y que en este momento no pueden cumplir su accionar dentro de los territorios por la falta de recursos. Hace unos días, dentro de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, estuvo el ministro de Transportes y Obras Públicas y también estuvo la ministra Palencia. Y decían que por falta de presupuesto no podían tener accionar en la vialidad, que por falta de presupuesto no podían aplicar el Plan Fénix, que por falta de presupuesto el Ejecutivo estaba cruzado de brazos. Y yo les pregunto, ¿no será que por falta de presupuesto quienes hoy nos acompañan en este hemiciclo no pueden darle los servicios reales a la ciudadanía que los votó y que también nos votó a nosotros para poderles dar una mejor vida, una vida digna como se merecen? Y ese es el llamado que les hago el día de hoy, señores legisladores. Cuando votemos este proyecto de ley, recordemos que son precisamente estos gobiernos autónomos descentralizados los que atienden a nuestros votantes, los que atienden a los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Y que hoy este gobierno, el gobierno central, los tiene en un estado de coma, poniendo en riesgo inclusive hasta la entrega de los servicios básicos para la ciudadanía. Las y los servidores públicos de los gobiernos autónomos descentralizados tienen salarios que van desde los 500 y 600 dólares y que luchan día a día para llegar a fin de mes, sin cobrar inclusive durante meses. En algunos gobiernos autónomos descentralizados, la deuda yace desde 4 meses de atrasos y se enfrentan en una angustia
que hoy los que vivimos en la costa ecuatoriana ni siquiera han podido matricular a sus hijos, no han podido comprar las listas de los útiles escolares. A esos servidores también hay que darles respuestas desde este Parlamento. Y señores legisladores, yo quiero cerrar con algo que les he venido repitiendo. Asambleísta, tiene 1 minuto. Gracias, señora presidenta, y con esto cierro. Esto que hoy hemos mostrado aquí, de los millones de deudas que se les deben a los gobiernos autónomos descentralizados y que se traducen en la falta de entrega de obras y de servicios básicos a la gente, y que también se traducen en la falta de pagos a los sueldos de estos servidores públicos, no son solo cifras, señores legisladores, son historias, son familias, son los ciudadanos y ciudadanas de pie que hoy nos miran con bastante esperanza para que podamos entregar una mejor viabilidad a este proyecto de ley. La normativa vigente, la que tenemos ahora, sería la correcta y no tendríamos que reformarla si tuviésemos un gobierno responsable. Y hace 3 espacios, incluido este, no tenemos ese gobierno responsable. Y es por eso que hoy, insisto, los llamo al sentido de la urgencia, para que podamos nosotros de manera responsable evitar la ineficiencia y la incapacidad de este gobierno central que hoy es sufrida por los gobiernos autónomos descentralizados que hoy nos acompañan. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señores y señoras legisladoras, y un abrazo para los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados. Eran las expresiones de Victoria